300 hombres que estuvieron dispuestos a ser parte de aquel ejército y estuvieron dispuestos a permitir que Gedeón lo dirigiera como un ejército que se iba a enfrentar a un enemigo distinto a como se enfrentan los demás ejércitos. Hay muchos ejércitos que se enfrentan al enemigo y no saben si van a obtener la victoria, porque posiblemente dirán: no conozco al enemigo. Posiblemente dirán: el enemigo es mucho más poderoso que yo. Pero aquel ejército de Gedeón que se enfrentaba al enemigo, se enfrentaba conociendo que ya la victoria estaba en sus manos. Ya la pelea Dios la había peleado a favor de ellos. Ya la parte fuerte Dios la había hecho, porque era reconocer al enemigo y poder decirle: este es el enemigo. Lo vas a enfrentar de esta forma. Dios sabe qué enemigo tú te estás enfrentando. Tú no te vas a enfrentar a un enemigo desconocido. Tú te vas a enfrentar a un enemigo que ya Dios lo ha sacado a la luz y sabe quién es y sabe de la forma que te puedes enfrentar a él. Aquel ejército no se iba a enfrentar al enemigo peleando. Mira las instrucciones que Dios le dio. Hubo mucho, y posiblemente hubo mucho del ejército o de los posibles escogidos candidatos a ser parte del ejército que pensaban que aquella pelea se iba a pelear con lanza, con espada, pero esta pelea se pelea diferente. Y Dios le dice las instrucciones a Gedeón de cómo se iba a enfrentar al enemigo. Y le dijo: otra señal más que Dios le da a Gedeón: Dios te va a dar señales para que tú tengas seguridad. Porque Gedeón confiaba en Dios, pero en él había un tipo de temor, había temor, preocupación, porque iba a pelear una pelea no solamente él, sino iba a llevar un ejército, el cual él estaba arriesgando su vida. Y él quería tener seguridad de que Dios le hablaba, de que Dios le respaldaba, de que Dios lo enviaba. Mira lo que le dice Gedeón en el capítulo 7, versículo 17. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta. Dios puso la mano de aquellos hombres a través de Gedeón una trompeta. Y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas y tocaron la trompeta. Fueron gente que estuvieron dispuestos a obedecer las instrucciones que Dios les estaba dando. No fue gente que cogió la trompeta y la guardó y la utilizó para atacar al enemigo, dándole cantazo con ellos. Fue gente que Dios le dijo: toca la trompeta, y estuvieron dispuestos a tocar la trompeta. Y quebraron, dice, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Dios había puesto también en la mano de ellos unos cántaros vacíos, secos, que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones, Dios había dado órdenes a Gedeón de que los dividiera en 3 escuadrones de 100. Porque Dios no quiere que nadie se fortalezca a él mismo. Dios quiere que todos sepamos que necesitamos de él. En ocasiones, cuando somos muchos, pensamos que porque somos muchos tenemos el terreno gano. Pero cuando somos pocos, en ocasiones sabemos que somos pocos y tendemos a depender más de Dios. Dios quiere que tú no veas tus fuerzas en ti mismo, en los que están contigo, sino que veas tus fuerzas en que Dios te fortalece. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomando en la mano izquierda las teas, unas antorchas encendidas. Dios quiere que seamos luz en medio de la tiniebla. Dios quiere que mientras peleemos con el enemigo nos mantengamos en luz, que ningún ataque del enemigo opaque la luz que somos. Porque mientras peleamos, el resto del pueblo se va a dar cuenta que Dios está con su pueblo. Cuando las antorchas se mantienen arriba, el pueblo se va a dar cuenta que los demás, que los guerreros están obteniendo la victoria, porque esas antorchas están encendidas, levantadas en forma de victoria. Y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Tú sabes que Dios no le gana al enemigo con espada, sino que Dios gana al enemigo con su poder. Tú y yo le ganamos al enemigo resistiéndole, venciéndole en el nombre de Jesús. Hicieron correr al enemigo y obtuvieron la victoria. Un poco más adelante el pueblo se añade y comienzan a contraatacar al enemigo. Aquel pueblo que posiblemente se fortaleció al ver que aquellos 300 le ganaron a los madianitas
y libertaron al pueblo, no peleando, sino con el poder de Dios. Tu victoria la obtienes cuando estás dispuesto a obedecer a Dios, a pelear la batalla con la fuerza de Dios, con las estrategias que Dios quiere. Tu batalla la ganas cuando eres parte de un ejército, cuando tú estás dispuesto a obedecer lo que Dios habla a través de su siervo. Si se establece una norma, tú estás dispuesto a obedecer esa norma. No vas a tratar de establecer tu norma. Si se dice que tienes que andar de una forma porque es de la forma como tú vas a ser un guerrero, acata esas normas. Como le dijo Gedeón, mírame a mí, hazlo como yo lo estoy haciendo. Gedeón puso en orden su casa para que la palabra que saliera de él pudiera salir con autoridad, para que nadie pudiera señalarlo, para que nadie pudiera decirle tú eres un hipócrita. El líder tiene que poner en orden su casa para que nadie pueda señalarlo, para que todo aquel pueda decir yo soy ejemplo que tú puedes seguir, para que tú puedas decir haga las cosas como yo las estoy haciendo porque quien me da las instrucciones es Dios. Para poder ser parte de ese ejército tienes que estar dispuesto a morir al tú. Como decía Esther, si perezco, que perezca. Olvidarte de ti y saber que la encomienda tuya es pelear a favor de un pueblo, a favor de unos que están comenzando a ser entrenados. Óyeme, porque nosotros estamos bajo un entrenamiento. Cuando tú te conviertes o vienes a los caminos del Señor, tú comienzas a entrenarte, comienzas a salir de tu vida cosas que te imposibilitan pelear la batalla. Por lo tanto, los guerreros tenemos que protegerte, ayudarte, darte la fuerza, velar por tu bienestar. Pero si tú tomas la decisión de aceptar el llamado de convertirte en un guerrero, no puedes andar de la misma forma que andaría siendo parte del resto del pueblo. Porque ¿cómo vas a poder pelear contra el enemigo? Óyeme, yo no puedo predicarte un mensaje distinto a este, porque es el mensaje que Dios me ha dado. Porque Dios quiere levantar un ejército de gente que pelee con autoridad, un ejército de gente que no se avergüence, que no tenga temor, que tenga la seguridad de que Dios está con ellos. Dios no me mandó aquí a darte un espectáculo. Dios no me mandó aquí para que tú, para que Él gracia contigo porque te digo mentira. Tengo que decirte la verdad. Porque soy responsable de tu bienestar. Yo no quiero que nadie diga, voy a la iglesia porque ahí la gente hace lo que le viene en gana. No. Yo quiero que la gente diga, voy a la iglesia porque ahí recibo sanidad, porque el que se para en el altar a ministrarme de testimonio, porque tiene autoridad, porque es obediente, porque es humilde de verdad. Yo he tenido que aplicarme todo esto, todo. Mi esposa es testigo. Yo viví una vida como me daba la gana. ¿A dónde iba? A hacer show, espectáculo. Y todo el tiempo con temor, con miedo. Cuando tú andas verticalmente, no hay miedo en tu vida. Puedes pararte y decir la palabra que Dios pone en tu mente, en tu boca, sin temor. Es por eso que pasaron muchos años antes de Dios traerme a este lugar, para poder hablar de la palabra con autoridad. Porque yo no quiero un ejército de gente que se maten ellos mismos. Yo no quiero unos adoradores que estén peleando unos contra otros. Yo no quiero gente que venga aquí y ministre y después tú no lo veas más. Porque piensan que solamente ellos lo saben. Porque piensan que el que se para a hablar aquí, ellos saben más que él. Aquí el que sabe es Dios. Si quieres ser parte de ese ejército, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Yo quiero que ese ejército, que gente que se pare aquí y que lo que diga aquí lo demuestre allá, lo demuestre en la calle, lo demuestre en la familia. A mí me